Esta historia no me pertenece, pero si quieren apoyar el canal pueden suscribirse o unirse como miembro para ver los vídeos hasta una semana antes de que se publiquen, eso me ayudaría un montón. Comencemos con la historia XXXX. Cura azul. Landon miró al paciente que estaba a punto de tratar. Una niña de 10 años, rubia, bajo anestesia, durmiendo tranquilamente. Podría haber sido confundida con una princesa dormida esperando a su príncipe, si no fuera por las vendas que le envolvían la cabeza y el cuello, evidencia de profundas lesiones cervicales y daños en su médula espinal. Los médicos ya la habían tratado y su vida ya no corría peligro, pero Shuaki reveló que la niña ya no estaba conectada a la mitad inferior de su cuerpo. Parecía que debajo del cuello no sentía nada y nunca más podría volver a caminar. No tengo mucho tiempo, pensó Landon, sintiendo a través de Shuaki a los padres en el pasillo, hablando con el médico que estaba a punto de darle la mala noticia. Landon no perdió ni un segundo. Se acercó a la niña, le puso una mano encima y usó su fuego a la mayor intensidad posible, apuntando al cuello y la parte superior de la espalda de la niña. Se centró en la intensidad de las llamas más que en su volumen. La habitación se iluminó con los colores de su fuego por un segundo, luego las llamas desaparecieron y el cuerpo de la niña comenzó a brillar con un azul azulado mientras las llamas corrían a través de ella. Landon hizo que las llamas aparecieran directamente dentro del cuerpo de la joven, con cuidado de no dejar que la habitación se iluminara demasiado. Cualquier manifestación de sus poderes habría sido fácilmente visible a través de la ventana, y con las 4 personas detrás de la puerta, esa no era una opción. Maldita sea, debería haber pensado en un paño o algo así para cubrir la ventana. Landon maldijo su falta de previsión. Landon sintió la tensión física y mental mientras se esforzaba hasta el límite. Su lesión es mucho más grave de lo que esperaba. Tengo que revitalizar y reconectar todos los nervios de ella. Landon estimó el tiempo de curación en 1 minuto y medio, lo que, dada la intensidad de sus llamas, demostraba cuán difícil era el problema. Landon continuó usando sus llamas a máxima potencia mientras vigilaba a los padres. Normalmente, podía transformarse en su forma híbrida, haciendo el proceso mucho más rápido y sencillo, pero en esta situación eso no era viable. Las llamas en sus manos se volvieron más poderosas y brillantes, produciendo un sonido parecido al de un tornado. Shuaki de repente provocó una ola de inmenso dolor y desesperación por parte de los 2 padres. La madre se desplomó de rodillas, sollozando, con las piernas alargadas, mientras el padre permanecía inmóvil, congelado como una estatua. El corazón de Landon se apretó al ver su angustia. Se esforzó aún más, superando sus propios límites, amplificando sus llamas más allá de su máximo. Sus brazos empezaron a temblar. Apretó los dientes para sofocar el grito que surgía en su garganta. Observó cómo se aceleraba la curación de la niña, reduciendo el tiempo restante a 30 segundos antes de que fuera completamente restaurada. Cada vez se ejercía más presión sobre su cuerpo mientras mantenía la intensidad de las llamas. Sus músculos amenazaron con desgarrarse bajo la fuerza aplicada. Apretó los dientes no solo para aguantar, sino también para reprimir el grito de dolor que desesperadamente quería escapar. Pero Landon aguantó y continuó el proceso. Pasaron 7 segundos y su hombro derecho se dislocó por un lagrimeo, seguido poco después por el izquierdo. El joven apretó los dientes aún más fuerte cuando sus ojos comenzaron a mojarse. 10 segundos después, sus piernas se salieron. Lágrimas de dolor comenzaron a brotar de sus ojos, que ya no eran de color verde grisáceo, sino de un naranja brillante con patrones de llamas en las pupilas. Landon estaba haciendo un esfuerzo monumental para aguantar. Sabía que si se transformaba en su forma híbrida, el proceso sería mucho más fácil, sus heridas sanarían casi instantáneamente y no sentiría dolor. Pero se prohibió. Su forma llameante sería demasiado visible. Si transformaba, aunque fuera parcialmente, toda la habitación se iluminaría en azul y dorado, atrayendo sin duda la atención de los de afuera. Entonces, resistió la tentación y perseveró en su forma humana, pensando en los padres desesperados parados en el pasillo. El rostro del niño estaba rojo y parecía que las venas de su frente estaban a punto de estallar. De sus manos, que tocaron a la niña paralizada, un pequeño sol azul y dorado apareció directamente dentro del cuerpo de la niña, haciéndola brillar con un tono azul.
Landon hizo todo lo posible para asegurarse de que esta fuera la única manifestación de sus poderes. Las llamas continuaron siendo mantenidas y alimentadas por el joven, quien puso todo su esfuerzo en ello. Y unos segundos después todo se detuvo. La joven dejó de brillar, el proceso se completó y Landon se desplomó en el suelo, exhausto, temblando, con el rostro enrojecido, jadeando por cada respiración de oxígeno como si lo necesitara desesperadamente. Pero la niña quedó completamente curada. Landon yacía en el suelo durante unos segundos, pequeñas llamas azules escapaban de sus heridas externas, mientras que sus heridas internas, como desgarros musculares, sanaban a un ritmo rápido. Landon respiró profundamente 3 veces y estaba casi como nuevo, pero completamente exhausto. Lo cual fue problemático porque sintió que los padres se dirigían hacia la habitación de su hija. Se levantó lo mejor que pudo y se dirigió al baño ubicado en la habitación. Entró y cerró la puerta detrás de él justo cuando los dos adultos abrían la puerta de la habitación. Uf, exhaló Landon, apoyado contra la puerta. Suspiró y se sentó, con la espalda todavía apoyada contra la puerta. Landon cerró los ojos durante unos segundos y ya no luchó contra la fatiga. Landon se despertó 15 minutos después, completamente hambriento, pero físicamente ileso. Sus sentidos volvieron gradualmente, escuchó el bullicio en la habitación detrás de él, lágrimas, gritos, sorpresa. Abriendo suavemente la puerta del baño, vio a la madre de la niña, con lágrimas en los ojos, abrazando a su hija con fuerza en sus brazos. La niña movía las piernas, moviéndolas sin problemas, como si nunca hubiera resultado herida. La niña parecía perdida y confundida, mirando a su alrededor mientras hombres y mujeres con abrigos blancos hablaban en voz alta entre ellos, mirándola extrañamente, sorprendidos. Su madre lloró mientras la sujetaba con fuerza, mientras su padre, estoico, con algunas lágrimas en el rabillo del ojo y una tierna sonrisa. Los médicos quedaron atónitos al observar la escena con total incomprensión. Uno de ellos se acercó, luciendo conmocionado, y murmuró: «Esto es imposible». Sin perder tiempo, decidieron realizar más escaneos para comprender qué había pasado y el estado de la niña. Mientras se llevaban al niño para realizarle pruebas, Landon se quedó atrás, aliviado. Esperó unos segundos a que se fueran, luego salió en busca de comida para calmar su estómago, con una pequeña sonrisa en sus labios. Pasó una semana entera así. Landon estaba empezando a encontrar su equilibrio. Había curado a casi 20 personas, siempre aquellas que no podían recuperarse por sí solas o incluso con la ayuda de los médicos, pero solo de las heridas. Hizo algunos intentos en los departamentos de cardiología, hematología y otros departamentos donde se trataba a pacientes con enfermedades graves. Fue allí donde descubrió uno de sus 2 límites. Le resultaba extremadamente difícil curar enfermedades graves, lo que, para su sorpresa, era mucho más difícil que curar un órgano que falla o heridas en la carne, incluso las mortales. Las enfermedades más pequeñas, como la gripe, eran bastante fáciles de tratar pero aún requerían un esfuerzo considerable. Sin embargo, las enfermedades más graves eran mucho más complicadas de curar. Landon gradualmente se dio cuenta de que esto se debía a que requería remodelar todo el cuerpo, eliminar y recrear cada célula, un proceso extremadamente largo y agotador. Para curar a alguien del cáncer, le llevaría unas 3 horas a máxima potencia, superando sus propios límites durante toda la duración, y esto iba mucho más allá de lo que era capaz de hacer. Se dio cuenta de que el problema residía en el proceso de curación mismo. El acto de destruir y luego recrear la célula tomó mucho más tiempo que simplemente curarla directamente, y no sabía por qué era así. El joven entendió que necesitaba tomar él mismo el control del proceso en lugar de dejar que lo hiciera el proceso autónomo de las llamas. Landon podía realizar él mismo la curación muy fácilmente, pero el verdadero problema era que no sabía qué hacer a continuación. No sabía cómo curar la enfermedad. Para tener éxito, necesitaba saber exactamente qué estaba haciendo la enfermedad, qué estaba afectando, etc. Necesitaba conocimientos médicos que no tenía. La segunda limitación residía en las extremidades amputadas.
Podía curar fácilmente el muñón, pero le era imposible volver a hacer crecer la extremidad a menos que se volviera a unir, aunque fuera ligeramente, a la herida, algo que había confirmado asumiendo un riesgo muy grande. Hace 2 días acababa de regresar al hospital después de almorzar en un restaurante más alejado cuando vio llegar una ambulancia. Transportaba en la carretera a un joven que había sufrido un accidente de moto. Estaba en estado crítico, con el brazo izquierdo completamente desgarrado y destrozado, una vista horrible. Familias, pacientes e incluso algunas enfermeras quedaron horrorizadas por la lesión. Landon sabía, incluso con sus limitados conocimientos médicos, que para salvar la vida del niño tendrían que amputarlo. El niño, inconsciente, tuvo que ser llevado de urgencia al quirófano para una cirugía de emergencia. Landon no sabía qué hacer. Había demasiada gente y ni siquiera podía acercarse. Las enfermeras estaban despejando el camino mientras los paramédicos transportaban al niño en camilla. Pensó rápidamente, preguntándose si debía intervenir a pesar de los riesgos, pero Landon no pudo soportar ver a un joven perder el brazo por un momento de falta de atención. Rápidamente se acercó a un rincón, se quitó la sudadera, la colocó en una silla y agarró un abrigo rojo de enfermera cerca, que se puso. También tomó un paño negro que siempre llevaba consigo. Siguió de cerca al joven, que estaba siendo transportado por los pasillos por un enfermero y una enfermera. En el camino, cogió un estetoscopio y se lo colgó del cuello, pensando en cómo acercarse y tocar al niño cuando se dio cuenta de que reconocía al enfermero. De pelo castaño, siempre sonriendo, y muy amable, preocupado por hacer su trabajo. Bien. Landon lo había visto varias veces hablando con otras enfermeras, incluso sabiendo su nombre. Las 2 enfermeras y el niño herido llegaron al ascensor. Fue su última oportunidad de intervenir. Muy bien, vamos por ello. Landon rápidamente se acercó a las 2 enfermeras. Tom, llamó a la enfermera llamada Tom, quien se volvió hacia él, al igual que la segunda enfermera. ¿Da? Preguntó Tom, un poco confundido. Estaba casi seguro de que no conocía al niño que estaba frente a él. Tom, te están pidiendo en la sala de reanimación de emergencia. Dr. Chow necesita refuerzos en la habitación 5. Yo me haré cargo de ti, Landon dijo con firmeza. Había oído el nombre de Dr. Chow mientras escucha discretamente conversaciones en los pasillos. Al llegar a su lado, golpeó la mano de Tom, que sostenía la camilla, instándolo suave pero firmemente a irse. Tom comenzó, desconcertado. Date prisa, te están esperando. Landon insistió con voz autoritaria, pretendiendo evaluar las lesiones del joven motociclista, mostrando una gravedad que no dejaba lugar a dudas. Aún confundido, Tom rápidamente se dirigió hacia la sala de reanimación. Deberías seguirlo. Dr. Chow necesitará manos adicionales, añadió Landon a la enfermera, con una firmeza que no suscitaba ningún argumento. Estamos en un hospital de día. El protocolo requiere la presencia de 2 enfermeras para trasladar a los pacientes en situaciones de emergencia, respondió con la misma firmeza. Era una mujer morena, de ojos negros, rostro bonito y unos 35 años. Landon no respondió. Colocó discretamente su mano sobre la herida del joven y la cubrió con su paño. Formó una simple llama azul, concentrando múltiples llamas en una y comenzó a curar la herida. Estimó que se necesitarían unos 15 segundos para estabilizar el brazo del niño, evitando la necesidad de amputación, pero sin curarlo por completo para evitar levantar sospechas. Por lo general, esto no era un problema con los pacientes en reanimación o en sus habitaciones, pero aquí le habían visto el rostro y lo identificaron con el motociclista. El brazo del niño brillaba suavemente, aunque oculto bajo la tela. Las puertas del ascensor se abrieron y entraron con la camilla en silencio. Tendré suficiente tiempo, pero estará cerca, pensó Landon mientras observaba a la enfermera presionar el botón del primer piso. La enfermera se volvió hacia él y notó que Landon, con la cabeza inclinada, parecía estar todavía examinando la condición del niño. Ya hice una evaluación preoperatoria. Tiene una lesión muscular y ligamentos desgarrados en el brazo, huesos rotos con fragmentos que perforan el brazo. Quizás pueda superarlo, pero probablemente tendrán que amputarlo, dijo con calma. Miró al joven herido, con el uniforme manchado de sangre y rasgado. Pobre chico, murmuró en voz baja.
Pensó en su propio hijo, que recientemente también había empezado a andar en moto. Aunque probablemente podría soportar estas lesiones sin problemas, ella sonrió de diversión. Ella salió de sus pensamientos, intrigada por una luz extraña. Girando la cabeza hacia el brazo del niño, vio que a la enfermera, a quien nunca había visto antes y suponía que era nueva, le habían puesto la mano en el brazo, cubierta por un paño negro. Por un breve momento, vislumbró a través de una abertura en la tela una especie de luz azul que emanaba de la herida. Parpadeó, pero luego solo vio un brazo herido, nada fuera de lo común. ¿Pero qué? Comenzó, confundida, pero fue interrumpida por la apertura de las puertas del ascensor. Señora, tengo que irme. Me acabo de dar cuenta de que olvidé enviar el informe de salud de un paciente, dijo Landon mientras salía rápidamente del ascensor. Espera, al menos ayúdame a trasladarlo al quirófano. Gritó tras la joven enfermera, que ya se encontraba a más de 5 metros de ella. Lo siento, no puedo esperar. Buena suerte, respondió sin siquiera dar marcha atrás. PFFF, estas nuevas enfermeras, la mujer negó con la cabeza y luego se apresuró a transportar al niño al quirófano. Landon sonrió mientras pensaba en lo que había sucedido unos días antes. Acostado en su cama, se relajó después de esta primera semana de su nueva vida, una semana bastante agotadora. He hecho grandes progresos con mi Devil Fruit. Landon tenía un mejor control sobre sus llamas y su intensidad. Incluso podía concentrar gran parte de su fuego en un solo punto, creando una llama única y concentrada, que le permitía sanar más discretamente si era necesario. Y si quisiera atacar, podría proyectar esta llama concentrada a distancia, creando una explosión de medio metro de diámetro al impactar. No fue mucho, pero eso se debió a que, por ahora, solo podía concentrar unas 10 llamas en una. Su fuego estaba compuesto por varios miles de llamas. Sabía que en el futuro, al aumentar este límite, podría causar enormes daños. Aunque dudo que alguna vez alcance el nivel de los humanos más fuertes en One Piece, Landon era muy consciente de su poder, capaz de destruir islas con un solo puñetazo o corte de espada. Barba Blanca furiosa podría destruir toda esta ciudad de un solo golpe. Landon se estremeció al pensarlo, contento de estar en un mundo donde el nivel de peligro era mucho menor que en One Piece. Y no es solo mi Devil Fruit la que ha mejorado. Levantando la mano por encima de la cabeza, se concentró por un momento antes de que apareciera una fina capa negra sobre toda la mano. Siempre se alegró de ver que su armamento Aki ya no cubría solo su puño durante medio segundo, sino que ahora podía cubrir toda su mano con una capa de Aki durante hasta 3 segundos. Entrenó duro todos los días en combate y armamento Aki, pero lo que le había permitido dominar a Aki tan rápidamente fueron situaciones en las que tuvo que esforzarse más allá de sus límites, rompiendo sus límites físicos y mentales. Como las situaciones delicadas que había encontrado en el hospital, pero la más beneficiosa de todas fue cuando curó a la niña tetrapléjica, rompiéndole músculos y huesos, pero continuando al fin y al cabo. Esa experiencia por sí sola representó el 70% de su progreso en Aki, y no fue solo armamento. Su observación Aki había sido empujado a un alcance de 21 metros, donde podía ver todo con claridad y 26 metros en visión borrosa, casi 1,5 veces más que en su primer día en este mundo. Sabía que Aki estaba ligado a la fuerza de voluntad y a la mente, y que a menudo era rompiendo estos límites, especialmente mentales y a veces físicos, que su Aki podía evolucionar. Fue realmente una buena semana, pensó antes de quedarse dormido tranquilamente. XXXX en libertad. En una habitación donde las paredes son de color púrpura pastel, con decoraciones de mariposas blancas y marcos de fotos en la pared central, había una cama de color beige claro, cojines a juego y una sábana y una manta de color rojo escarlata que combinaban bien con el ambiente de la habitación. En el suelo, junto a la cama, había una pila de libros avanzados de física, filosofía e incluso antropología, alrededor de los cuales se esparcían varios lindos animales de peluche de diferentes colores, una combinación bastante extraña. También había un escritorio con una lámpara, un espejo, fotografías y varias bolsas de maquillaje.
Era claramente una habitación de niña, confirmada por la joven figura que dormía tranquilamente en la cama, acostada boca arriba, su cabello rojo fluía como una cascada sobre la almohada donde descansaba su cabeza. Tenía la cara relajada, la mandíbula floja y todo el cuerpo parecía cómodo, como si no estuviera durmiendo sino disfrutando de un baño cálido y relajante. Cualquier cosa con la que estuviera soñando, parecía muy agradable. Sus párpados tiemblan durante unos segundos antes de abrirse, revelando dos ojos claros de color avellana. La niña no reaccionó como una persona normal que perezosamente se queda en la cama, pero inmediatamente se sentó con la ayuda de sus brazos, perdida en sus pensamientos. Otra vez, pensó. Desde su primera visión de la llama azul en el bosque hace una semana, había visto esta llama azul cada vez que se quedaba dormida. La intensidad de la visión en sus sueños era mucho menor que durante su primera visión. Las sensaciones, aunque menos intensas, seguían siendo increíblemente agradables. Maldita sea, ¿qué significa esto? Lidia estaba confundida por este fuego azul. Sus poderes de Banshee se limitaban a tener visiones de la muerte, prever la perdición y vislumbrar el otro mundo. Sus poderes eran su carga, nada más. Ver y sentir cosas que nadie más podía ver o sentir, decodificar las pistas, los fragmentos de sus visiones para encontrar su significado y de dónde vendría el peligro, quién perdería la vida, quién será llorado por sus seres queridos, su salud mental era constantemente tensa. Después de todo, ella era solo una adolescente. Ninguna de sus visiones de Banshee había sido nada más que aterradora. Cada visión era digna de las peores películas paranormales. La atmósfera sombría, los susurros que llegaban a sus oídos y las personas que hacían apariciones extrañas en su visión estaban muertas o moribundas. Estaba asustada por este aspecto de sí misma. Temía cada nueva visión que tendría. Solo quería acurrucarse durante cada visión, esperando que terminara, pero no podía permitirse hacerlo, la gente iba a morir y sus amigos podrían estar entre ellos. Entonces, a pesar del miedo, ella persistió, soportó. Lidia Martín era fuerte. Lidia Martín no se rompería. Ella se prometió a sí misma. Y por primera vez desde que recibió sus poderes, no fueron una molestia. En realidad fueron agradables, agradables. Esta llama la llenó de sensaciones, emociones de increíble pureza. Este fuego azul y dorado le abrió los ojos, le permitió ver el mundo que la surgía de manera diferente, vislumbra, siente el sentido de la vida. Lidia se había conmovido por las pequeñas cosas. La música que a veces escuchaba en su coche resonaba más profundamente en sus oídos, los parques llenos de juventud e inocencia que veía cuando iba y venía de la escuela eran una visión de una sinceridad simple pero conmovedora, e incluso en la escuela secundaria, las amistades, las experiencias. Esta llama azul dorada, que llevaba vida en su interior, había infundido a Lidia. Después de todo, se necesita poco para ser feliz, tal vez simplemente vivir sea suficiente. Sin embargo, estas visiones no durarán para siempre, necesito descubrir qué significan, el período de respiro pronto terminará y las visiones de pesadilla volverán, pensó con cierta diversión. Lidia siente que su mente se sentía cada vez mejor estos días, vivió estos días con menos carga y presión, podía relajarse un poco, libre aunque solo fuera temporal. Lidia aprecia estos momentos de gracia que tiene. Dar, necesito más, necesito encontrar significado y qué es, necesito, pensó con determinación, apretando los puños, quería sentirse igual de bien, libre por aún más tiempo. Cerró los ojos mojados, reprimiendo el dolor que allí se escondía, y respiró hondo. ¿Alguien puede culparla por querer sentirse mejor para siempre? Se levantó de la cama y se dirigió a su escritorio. Presionó una tecla en su computadora ya abierta y la pantalla mostraba páginas de internet con búsquedas similares. Blue Fire, Blue Flames. CSI Temple. Pensó Landon cuando regresó al hospital. Llevaba otra sudadera, con la cabeza cubierta por la capucha, con su tela negra, que ahora siempre llevaba consigo en los bolsillos. El lugar estaba lleno de actividad, pero no era como de costumbre. Las enfermeras se susurraban y parecían preocupadas.
Había algunos agentes de policía hablando con médicos, enfermeras y pacientes, tomando notas en un bloc de notas, como si estuvieran tomando declaraciones. Landon se arrinconó y extendió los sentidos y el aquí. La policía podría haber encontrado su rastro, se suponía que lo encerrarían por matar a 4 adolescentes con una bomba. Están sucediendo cosas extrañas en este hospital en este momento. ¿Has oído hablar del ciego de la habitación 409? Supuestamente a Revenant, ¿escuchaste que aparentemente las moscas salieron de su pecho mientras lo operaban? No puedo creerlo, 5 víctimas, y la única que sigue viva es el Dr. Chow, pero en estado crítico. Landon recopiló información de todas partes y comenzó a comprender la situación. Parecía que anoche habían llevado al hospital a un peligroso criminal llamado Barrow por un problema cardíaco. Esta mañana, hace aproximadamente una hora, durante la operación, de alguna manera se levantó a pesar de los sedantes, logró liberar sus esposas y luego degolló a 2 enfermeras y al Dr. Chow apuñaló a 2 agentes de policía que estaban parados junto a la puerta y luego salió del hospital, desapareciendo sin dejar rastro. La policía estaba en la escuela secundaria Beacon Hills, dada la historia de Barrow, y estaba registrando las instalaciones. El único superviviente fue el Dr. Chow, pero se encontraba en estado crítico. Landon se dirigió hacia el doctor la habitación de Chow. Había reunido el número de la habitación y también conocía su estado. Había sido tratado, pero había perdido demasiada sangre y la herida era demasiado grave. Sus compañeros médicos no se mostraron optimistas. Si Chow hubiera resultado herido en otro lugar, habría muerto en cuestión de minutos, pero como resultó herido aquí, en el hospital, y Barrow causó conmoción mientras escapaba, la escena se descubrió rápidamente y Chow fue llevado para recibir tratamiento. Landon llegó al segundo piso y caminó hacia la habitación, pero se detuvo en un rincón. La zona estaba completamente despejada y desierta, a excepción del policía que estaba parado frente a la puerta. Lo han puesto allí por si Barrow quiere terminar el trabajo, pensó Landon. El policía parecía tomarse muy en serio su papel, mirando a ambos lados por el pasillo con vigilancia, con una mano en su funda. Incluso estaba de pie, a pesar de que había una silla a su lado. La policía acababa de ser humillada y había perdido a 2 hombres valientes. También fueron responsables de 3 muertes, que pronto serían 4. El oficial parecía dispuesto a enfrentarse a cualquiera que se acercara a la habitación y que no fuera médico. Podría intentar que la enfermera vuelva a actuar, pero este oficial es tan serio que podría pedirme mi placa o identificación. Landon no estaba seguro de qué hacer. El tiempo se acababa. Con su aki podía sentir que Chow apenas se aferraba a la vida. No alegere, Landon decidió seguir el plan que tenía intención de utilizar en el bosque cuando quiso curar al extraño niño que acabó curándose a sí mismo. Regresó a su paso y recogió un objeto resistente que había notado dentro de su rango de aki, que parecía ser parte de una máscara respiratoria. Era resistente pero estaba hecho de plástico. Landon regresó a la esquina del pasillo y se detuvo contra la pared. Se centró en el guardia y preparó su brazo, evaluando la potencia y velocidad necesarias y dónde apuntar. Con todas las heridas que había visto y todas las curaciones que había realizado, Landon estaba empezando a conocer bien la anatomía humana. Se concentró y decidió apuntar al pequeño hueco ubicado detrás, en la base del cráneo. Cuando el oficial giró la cabeza para mirar hacia el otro lado del pasillo, sintió que algo le golpeaba la nuca a gran velocidad. Perdió el conocimiento y se desplomó en el suelo del hospital, un poco de sangre comenzó a gotear de su cráneo. Maldita sea, demasiada fuerza, Landon murmuró, corriendo hacia el oficial, un poco asustado. Afortunadamente, por ahora fue una lesión menor. Se acercó a él, todavía presa del pánico, y no perdió el tiempo, creando una pequeña llama que colocó sobre la herida. Realmente necesito encontrar una manera mejor, Landon negó con la cabeza. Después de unos segundos, la herida se curó, pero hubo un pequeño problema. El oficial empezó a sacudir la cabeza y sus párpados empezaron a temblar. Landon lo había sanado tan bien que también lo había despertado de su inconsciencia. El oficial se sintió despertando, un poco aturdido, y estuvo a punto de abrir los ojos cuando creyó oír una voz.
Y mi padre Ru, justo antes de recibir un golpe en las mejillas que inmediatamente lo dejó inconsciente. Landon, presa del pánico, estaba encima de él, con el puño en alto. Realmente necesito encontrar una manera mejor. Levantó al oficial y lo colocó en la silla. Prometo que te curaré la mejilla al salir, y también me ocuparé de ese riñón tuyo ligeramente defectuoso. Promesa, Landon le dijo en voz baja al oficial dormido, quien ahora tenía una marca roja que comenzaba a aparecer en su mejilla izquierda. Landon se sintió mal por él, pero se concentró en la tarea que tenía entre manos y entró en la habitación. Suspiró mientras estaba sentado en la entrada del hospital. Había trabajado bien esta semana, lo que significaba que pocos pacientes del hospital presentaban lesiones graves o irreparables, solo menores o moderadas que sanarían por sí solas o con la ayuda de un médico. Estaba aquí esperando que la sala de emergencias trajera nuevos pacientes. Sus sentidos recogieron una conversación entre dos enfermeras que disfrutaban especialmente de los chismes. La policía dejó de registrar la escuela secundaria después de no encontrar nada. Sí, están siguiendo otra pista. Lo vieron cerca del centro comercial, tal vez debería ir a la escuela secundaria solo para comprobarlo. Después de todo, Landon no tenía nada que hacer en este momento, y su Aki y sus sentidos podían detectar fácilmente a este peligroso psicópata. ¿Pero qué pasa si hay una emergencia y me necesitan? Landon dudó, sabiendo que no podía salvar a todos. Voy a ser rápido, Landon decidió, salió del hospital, se subió a su auto, comenzó a conducir, pero pronto se detuvo antes de salir con aspecto avergonzado y preguntarle a un transeúnte dónde estaba Beacon Hills High School. 10 minutos y unos kilómetros más tarde, Landon llegó frente a Beacon Hills High School, un gran edificio rojo y blanco. Aparcó su camioneta, por la que había ampliado el alquiler hace unos días. Salió del auto y caminó hacia la escuela, subió las escaleras donde se exhibía la placa roja y blanca Beacon Hills High School. El lugar estaba lleno de jóvenes charlando entre ellos, riendo o estudiando, aparentemente sin preocuparse por el asesino loco que acechaba por ahí. Los llamo jóvenes, pero técnicamente tenemos la misma edad, pensó Landon. Landon sintió que lo estaban vigilando, como en el centro comercial. Suaki detectó curiosidad, interés, pero también desdén o envidia. Landon era un tipo guapo, atlético, con músculos increíblemente definidos, y su cabello rizado, sus ojos gris verdosos y su fuerte mandíbula lo hacían aún más atractivo. PFFF, bachillerato. Landon levantó la capucha de su sudadera y aceleró el ritmo, queriendo explorar rápidamente el lugar e irse. Entró al edificio y vio los pasillos llenos de actividad. Parece que es hora del descanso, es mejor esperar hasta que se reanuden las clases. Entonces puedo explorar el lugar. Landon pensó y decidió ir al baño de hombres para tener más discreción mientras esperaba que las clases comenzaran de nuevo. Landon entró en uno de los baños, que parecía bastante limpio, y se sentó. Al estar en la escuela secundaria, no pudo evitar dejar vagar sus pensamientos. Dado que necesito conocimientos médicos para llevar mi poder al siguiente nivel, eso significa que necesito clases. Landon no estaba muy interesado en regresar a la escuela secundaria y ni siquiera sabía si podía, y no es en la escuela secundaria donde se aprende medicina. Podría aprender de los libros, pero sería mejor con un profesor. Landon se preguntaba cómo proceder para el futuro cuando sonó la campana. Finalmente, esperó unos minutos y salió del baño para encontrar los pasillos prácticamente vacíos, y solo uno o dos estudiantes llegaron tarde corriendo a sus aulas. Mucho mejor. Landon caminó por los pasillos y soltó su Aki. Unos minutos de caminata, y el joven de ojos verdes todavía no sentía nada malicioso a su alrededor. Sin embargo, sintió algo curioso. Un aura familiar que emitía extrañas fluctuaciones. Se acercó pero se mantuvo fuera de la vista. Miró y vio a una de las enfermeras del hospital, la misma que estaba con él en el ascensor. Todavía vestía su uniforme de enfermera rojo. Otra aura se le acercó. Mamá, llamó un niño mientras bajaba las escaleras. Landon reconoció a este niño como el que había visto convirtiendo a la joven coyote nuevamente en humana con su aullido. Ya no tenía ojos rojos ni colmillos ni garras, sino que era simplemente un niño normal, a excepción de su aura que tenía un toque bestial y dominante. Rápidamente se acercó a la enfermera y habló.
Mamá, ¿los trajiste? Sí, dijo, mostrando una bolsa de plástico que sostenía. Ella lo abrió. La última ropa de Barrow, dijo, entregándole el bolso al niño. Multule, mulumesk, mam. El niño estaba a punto de irse, pero su madre lo agarró del brazo. Prométeme que tendrás cuidado, Scott. Miré a ese hombre a los ojos y lo que vi fue aterrador, dijo, mirando a su hijo directamente a los ojos. Su hijo, llamado Scott, la miró y vio una verdadera preocupación en los ojos de su madre. Está bien, mamá, lo prometo, la besó en la frente y salió corriendo en otra dirección mientras su madre lo observaba ir con preocupación. Ropa a Louis Barrow, Landon esperó unos segundos y cuando la enfermera se giró para irse, silenciosamente fue en la misma dirección que Scott. Landon aceleró su ritmo y alcanzó a Scott dentro de su alcance de aquí, pero se mantuvo al menos 15 metros detrás para evitar alertar al niño con habilidades desconocidas. Lo vio unirse a un grupo de 3 personas y Landon reconoció a una de ellas como la rubia que había quedado atrapada en una de las trampas del bosque. Sin embargo, se encontraba de pie sin ningún problema. Las otras 2 personas eran 2 rubias de ojos negros, casi idénticas. Gemelas. Landon sintió un aura extraña, como la de Scott, pero diferente. Tuvo un toque bestial. La rubia que había sido golpeada por la trampa parecía compartir un vínculo particular con Scott. Mientras tanto, los gemelos también tenían un aura bestial, pero era solitaria, abandonada. Sintió que los gemelos también estaban tratando de crear un vínculo con Scott, pero era delgado y borroso. Entre todos ellos, Scott tenía la naturaleza más bestial pero más humana, y tenía un toque de dominio sobre su aura. Está bien, Lydia cree que Barrow todavía está en la escuela. La policía ha seguido otra pista, pero eso no importa porque la policía no tiene lo que hacemos, dijo Scott, mirándolos. Sacó una de las ropas de Barrow de la bolsa y dijo. La nariz de un hombre lobo, unos minutos más tarde, en un aula del instituto. Está bien, Scott y los demás están en el sótano, en la sala de calderas, buscando a Barrow, Stiles empezó a decir. Espera, ¿qué? Lydia lo interrumpió, simplemente teniendo una corazonada. ¿Cesa tan plat, Lydia? Preguntó el joven, mirando a la niña. Me dijiste que Barrow empezó a matar porque pensó que veía brillar los ojos de los adolescentes. Podemos asumir que está cazando lo sobrenatural, ¿verdad? Sí, así es, confirmó Stiles. Y ahora me estás diciendo que todos los hombres lobo, también conocidos como todos aquellos cuyos ojos brillan, están en la sala de calderas. Preguntó la niña. Los ojos de Stiles se abrieron y su mente aguda comprendió hacia dónde se dirigía con esto. Barrow era ingeniero, quiere volar la sala de calderas, se dio cuenta. No perdió el tiempo, corrió al pasillo y activó la alarma de incendio. Unos segundos más tarde, sonó la alarma en toda la escuela secundaria, las aulas comenzaron a abrirse y los estudiantes y profesores comenzaron a evacuar la escuela. Se vio al joven Stiles sonriendo ante su buena idea, guiñándole un ojo con confianza a su amigo pelirrojo. La niña en cuestión le devolvió la sonrisa, pero miró a la izquierda del niño por un segundo. La sonrisa de Lydia se congeló inmediatamente antes de expresar una expresión totalmente inocente. Stiles, confundido, miró a su izquierda y vio a su entrenador mirándolo enojado. La chica de pelo cereza actuó como si no tuviera nada que ver con ella y vio al entrenador Finstock alejarse, arrastrando a Stiles por la oreja. Miró a su alrededor por última vez antes de darse vuelta para alejarse, pero se quedó paralizada. El sonido de la alarma se desvaneció rápidamente, la gente que caminaba disminuyó la velocidad como si el tiempo, o más bien su percepción, se moviera más lentamente. El sonido de la alarma desapareció, reemplazado por el leve sonido de las llamas ardiendo. Lydia giró la cabeza en la dirección en la que acababa de mirar, con los ojos fijos directamente en una figura que caminaba a lo lejos, a 5 metros de ella. Cuando vio esta silueta, dejó de respirar y le quitaron el aliento. Tenía la impresión, la sensación, de que poco a poco, al mirar a esta persona, se estaba convirtiendo en certeza. Esta persona siente en él las mismas llamas azules y doradas que había estado viendo en sus visiones desde principios de semana entre las siluetas que se movían lentamente de otros estudiantes caminando, ella solo podía ver su espalda. La persona vestía una sudadera y tenía el pelo negro y rizado.
Caminó instintivamente, empujando a las personas frente a ella, acercándose gradualmente a la persona que también caminaba. Vio que estaba a punto de perderlo de vista cuando giró en la esquina. Se acercó lo más que pudo, pero no fue una tarea fácil, especialmente para una niña. El niño tomó cada vez más distancia, el sonido de las llamas retrocedió lentamente, el sonido de la campana regresó, el tiempo volvió gradualmente a la normalidad y finalmente lo perdió de vista. Acelera más rápido, un sentimiento de pérdida y abandono que aumenta en ella. Se esforzó más, sin dudar en hacer a un lado a los demás para abrirse paso. Lidia llegó al pasillo que había tomado la silueta desconocida. Miró a todas partes, con atención, observando frenéticamente a su alrededor, pero, aparte de una multitud de estudiantes, no vio a nadie. XXXX fin del capítulo y el vídeo. Bye.